El pacto davídico. El pacto davídico lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Es un pacto que Dios hace con David, un pacto incondicional, un pacto unilateral donde Dios se compromete que siempre va a haber un rey en el trono de David. El contexto histórico es el siguiente. El rey David vivió 1000 años antes de Cristo y él tomó la ciudad de Jerusalén, que en esa época estaba ocupada por una tribu cananea. Luego su amigo el rey Hirán le construyó un palacio real, un palacio de cedro. Este es el contexto. Y el rey David hizo traer el arca del pacto que hizo Dios con Moisés a Jerusalén, y el arca quedó en tiendas de campaña. El tabernáculo estaba expuesto al sol, al viento, a la lluvia. Y leemos en 2 de Samuel 7:1. Aconteció que cuando el rey habitaba en casa, después que el Señor le había dado reposo de todos sus enemigos, dijo el rey al profeta Natán: Mira, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está en cortina. Qué sensibilidad de este David, que tenía el corazón como del Señor. Él se daba cuenta que él vivía en una casa de cedro, pero el arca de Dios estaba a la intemperie. Y David le dice a Natán que él tenía el deseo de construirle un templo para alojar el arca del Señor. Y leemos así: Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: Ve y dile a mi siervo David, así ha dicho el Señor, ¿tú me has de edificar casa en la que yo moré? Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Él te hará casa. Lo que está diciendo acá, que el Señor le iba a dar una dinastía, una descendencia. Y David se emociona. Esto es así como actúa el hombre. Muchas veces nosotros queremos darle algo a Dios, pero Dios nos da mucho más y nos sorprende. Este pasaje, que lo que vamos a leer ahora, es el pasaje para entender todas las profecías mesiánicas, es el más importante, es un pasaje bisagra, porque a partir de aquí todos los profetas van a hablar de esa esperanza mesiánica, de que va a venir un descendiente de David que va a tener un reino y va a tener un trono. Y esto es lo que Dios le dice a David: cuando tus días se cumplan y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él me edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Él me edificará casa. Esto está hablando de una monarquía. El primer descendiente de David fue Salomón, que construyó el templo llamado de Salomón. Sin embargo, la promesa se extiende mucho más allá, va mucho más allá, mucho más lejos que Salomón. Y sigue diciendo: y será afirmada tu casa, tu reino para siempre, y tu trono será estable eternamente. Aquí está hablando de una casa, de un reino y un trono que será eterno. Es la única persona que ocupó, que hace referencia a Cristo. ¿Y por qué no puede ser otro? Sencillamente porque de todos los reyes que vinieron descendientes de David, que gobernaron por 4 siglos, ellos fueron removidos, fueron quitados de su reino a causa de su pecado y de su maldad. Sin embargo, Dios le prometió a David por pacto perpetuo que iba a tener un reinado eterno. Bien, que un descendiente de David, un hijo de David, iba a sentarse en el trono. Esto ya lo anticipaban todos los profetas, y hace 2000 años tuvo cumplimiento cuando el ángel Gabriel se le apareció a María y le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono
de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. El Señor le dará el trono de David su padre. Este es el cumplimiento de aquel hijo de David que vino a este mundo. Cuando vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, verso 1, en forma abreviada, encontramos libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Jesucristo es descendiente directo de David. Por la línea legal, padre, José era su papá adoptivo y María su madre, la madre de Jesucristo. Los dos eran de la descendencia de David. En el día que vino Cristo ya estaba en efervescencia la esperanza mesiánica, y muchos que creían en él apelaban a ese título mesiánico, como aquella mujer cananea que le dijo: Hijo de David, ten misericordia de mi hija, que está siendo atormentada por un demonio. Cuando Cristo, en su entrada triunfal a Jerusalén, montado en un asno, en un burrito, iba caminando, la gente que iban por delante y que por atrás aclamaban diciendo: Hosana al hijo de David. Esto no le gustó a los religiosos de la época, porque esto estaba hablando de que ese hijo de David era el Mesías prometido. Dios había prometido, como dice el apóstol Pablo, por su profeta en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, el Señor Jesucristo, que iba a ser del linaje de David según la carne. Y tenemos que este Hijo de David, que fue rechazado en su primera venida, va a venir para ocupar el trono y para reinar 1000 años sobre la tierra. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Él nos enseñó a orar: venga tu reino.